Bueno, con Sebastián, hace, este es el segundo año que estamos prestándole atención a una situación que se va haciendo cada vez más acuciante, que son los delitos informáticos en general y algunos delitos en particular, ¿no? Eh, Esto se vio acelerado por el tema de la situación de la virtualidad, como estamos ahora, ¿no? En la pandemia se vio mucho más acrecentado y se aceleraron los tiempos, ¿no? Yo la verdad que no soy especialista en derecho penal y tampoco soy un experto en informática, pero no obstante... eh, el interés de resguardar un poco la posibilidad de la seguridad de los alumnos que están sometidos a esta cuestión de Internet, bueno, me fui arrimando al tema de la seguridad, de los delitos, eh, algunas, algunas experiencias, ¿no? Hay un amigo mío que es un perito experto en criminalística, que se llama Gustavo Inchauspe, que da cursos sobre seguridad informática. Un poco me abrió el panorama y me hizo interesarme en estos temas, ¿no? Eh, no sé si podés presentar vos el Jamboard, Sebastián, o querés que lo presente yo? Salió, profe, el profesor. ¿Ah, salió justo? Bueno, yo hice una pequeña pizarra para que lo fuéramos viendo. Vamos a ver si lo puedo compartir. Eh, les pediría a ustedes que si tienen alguna duda o tienen algún comentario que hacer, eh, me avisen, así lo evacuamos, lo tratamos de conversar en tiempo real, ¿no? Eh, la primera, ¿se está viendo ahí? Sí, profe. Bueno, la primera pizarra que yo puse era una fotito de grooming, pero con la idea de señalar que es solamente uno de los delitos informáticos, ¿no? Con Sebas pensamos que podríamos generar alguna conceptualización al menos de otros delitos, pero Buenas. el más acuciante o el que más... Sí, No sé si me escuchan ahí, estoy ahora te probando. escucho bien, Sebastián, ¿vos escuchás? Ah, Sí, te escuchamos bien. sí. Sí, era un papelón que el profe Tix tenga acá dificultades justamente con los instrumentos tecnológicos. Pero bueno, Bueno, cosas que estoy desde ITEC y por ahí acá la conexión no es la ideal. yo le contaba a los chicos que Pero aquí estamos tal vez para el delito que más ruido está haciendo. Ahí te escucho todo cortado. hacer este encuentro conjunto, como seguramente les dijo. Ahí no dije nada. Sí, tengo acá una conexión inestable. Bueno, pero bueno, tengo la tranquilidad en este caso de que si yo me caigo de la reunión está Sergio para sostenerla hasta que pueda resolver la parte técnica. Bueno, no sé, Sergio, qué llegaste a decirle a la gente de tercero por acá, Solamente pero A Guillermina está con problemas también de internet y la compu, y sí, por eso salió y ya va a volver a ingresar. sí, vi que le bueno, di la admisión. Bueno, bárbaro, dice que ahí se escucha mejor. Guillermina se unió ahí, bueno, fantástico. Creo que si me anda re mal internet, yo veía toda la pantalla negra, ahora me anda bien.
Sí, a mí también me pasó, sí, sí. Bueno, son, como dijimos un montón de veces en este espacio, hay contingencias que a veces pueden entorpecer las dinámicas de trabajo en la virtualidad, pero bueno, aquí estamos. Y bueno, como seguramente les decía Sergio, hace un ratito, ahí te doy paso nuevamente, Sergio, Sí. hay eh, la mediación de la tecnología en distintos aspectos de la vida cotidiana y de la vida educativa han generado nuevas oportunidades, nuevas posibilidades, nuevos sueños también, ¿por qué no? Pero también nuevos problemas y, y nuevos desafíos y nuevas, y hasta como decía recién Sergio, nuevos delitos incluso. Así que bueno, siempre, ya desde hace un par de años que con Sergio en este espacio, dada la convergencia de aspectos tecnológicos y jurídicos Mm. en estos fenómenos, aprovechamos todo lo que él sabe para complementarnos en este tema. Bueno, Sergio, entonces, ¿en qué consiste esto del grooming, este fenómeno relativamente? Bueno, eh, un primer concepto así es ver de dónde viene la palabra grooming, ¿no? Porque siempre vivimos usando palabras que tomamos prestadas del inglés, después la Real Academia termina incorporándola, ¿no? Grooming, eh, Tomando la... sí, Ujú. viene de un verbo inglés. Supongo yo que los que saben de inglés podrán corregirme, to groom, que es una idea de adecuar o adecentar la cosa para otra acción, ¿no? Grooming sería una situación en la que se coloca o se sientan las bases para dejar a una persona expuesta, en este caso un niño, una niña o un adolescente, expuesta a ser accedido de manera tal que generalmente tiene fines sexuales, ¿no? La, el artículo 131 que fue incorporado al Código Penal por la ley 26.904, tiene una configuración un tanto distinta, bastante discutida, ya vamos a ver, pero básicamente dice, será penado con prisión de 6 meses a 4 años el que por medio de comunicación electrónica, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. Esta figura ha recibido algunos reproches, porque si nosotros comparamos lo que era la definición en términos de flagelo constatado del grooming y el artículo, encontramos algunas diferencias, ¿no? Lo que resalta en la definición del establecimiento de esta figura, no penal, sino fuera del ámbito jurídico, es que se trata de un adulto que contacta a un menor, ¿no? Eh, en el tipo penal, o sea, en la ley, en el Código Penal, eh, dice el que por medio de comunicación electrónica, eh, no habla de un adulto, lo cual es riesgoso, ¿no? Porque una persona que tiene más de 16 años contacta a otra y ya podría estar incurso en el artículo 131 del Código Penal, ¿no? Porque Y, una comunicación entre dos amigos. o entre, claro, entre lo que podría considerarse pares, de alguna manera, Claro, dos adolescentes. Algo claro, que no, no sé si lo habías, te agrego una cosita, Sergio, es que sí, este contacto sí, generalmente se hace desde perfiles falsos, ¿sí? exactamente, sí.
claro, no es que, viste, estos adultos actúan a cara La descubierta, cara vamos a de decir, Cuba, claro, en este tipo de acciones, sí, sino que generalmente se llevan adelante a través de la elaboración de perfiles falsos. Lo cual, el perfil falso, ya vamos a charlar, no, recuerden que este encuentro de hoy no es solo sobre grooming, sino sobre otras problemáticas sí. derivadas del uso de la tecnología, Mm. que las abordamos porque ustedes como educadores, como futuros o actuales educadores, porque varios de ustedes ya están insertos en el sistema, eh, y lo hemos conversado varias veces, es necesario que los educadores construyamos una cultura digital y una ciudadanía digital. Y en ese sentido es que siempre decimos que las TICs no están para hacer las clases más entretenidas o con una función cosmética para Mm. presentar de una forma más atractiva los contenidos, sino que está esta cuestión de la construcción de una ciudadanía y una cultura digital. Y en este sentido es que todos estos temas deben ser abordados en algún momento en los niveles primario y secundario. Probablemente me dirán más en el secundario, ¿cierto? Pero, por ejemplo, toda esta cuestión de el uso responsable de las redes y las medidas de prevención que deben tomarse ante estas distintas acciones, bueno, son necesarias de ser conocidas, de ser transmitidas. Yo siempre insisto, y en esto no sé si vos estarás de acuerdo conmigo, que cuando alguien tiene acceso a un medio electrónico con salida para comunicarse con alguien, ya tiene que empezar la prevención, la educación, las señalamientos de la necesidad de privacidad, de no publicidad de cualquier imagen o cualquier contenido o dato, ¿no? O sea, cuando Mm. un niño ya tiene acceso al teléfono no cuando lo usa para jueguitos, esas cosas, pero cuando ese niño ya tiene la posibilidad de contactarse hacia el exterior, o sea, de usarlo como un medio electrónico de transmisión de datos o de información, ya ahí hay que empezar la educación. Absolutamente, sí. Y como decías hace un ratito, bueno, eh, estas acciones pueden darse no solo de mayor a menor, sino de menor a menor, y hemos hablado de problemas que se generan con un uso irresponsable de los medios digitales, ¿no? Como ya vamos a charlar dentro de poco del ciberbullying, Claro, eh, vos le llamas, bueno, no solo vos, sino que se llama sextorsión también, sí, una práctica bastante reñida con la moral, ¿cierto? sí, Pero que no digo que exista en la adolescencia, pero hemos conocido casos de uso irresponsable, por ejemplo, de fotos que circulan de menores que las hacen circular entre pares sí. también. Entonces se generan muchas situaciones delicadas o con las que hay que tener mucha cautela y de las que hay que conversar en las aulas. Sí. Sí, sí, a mí me parece que establecer ciertas alertas es lo principal en este caso, ¿no? Pero volviendo a la Ujú. cuestión, yo lo que les quiero marcar es estos aspectos que yo he resaltado, que necesariamente en el grooming tiene que haber un adulto enmascarado en una situación donde está engañando a un menor, ¿no? O a un adolescente. Eh, y esta situación se ve en las críticas, ¿no? La edad de la víctima, no se especifica que el agresor tiene que ser un adulto, la terminología vaga e imprecisa, ¿no? Dice contactar, propósito de, porque esta figura está pensada en el Es marco. difícil medir perdón, Sergio, vos te Sí, voy comentando, sí, es difícil por ahí establecer el propósito de, ¿no? claro.
¿Cómo ¿Cómo? lo establece? Porque inclusive en materia penal, cuando el propósito de interrumpido queda en grado de tentativa, cuando yo Claro, tengo propósito de matar y estoy realizando todas las diligencias o las actividades para quitarle la vida a otra persona, pero me detengo si soy sorprendido en esa situación, bueno, en la tentativa de, claro. pero Mira, imagínate, por ejemplo, no sé, un hombre adulto de sí, 25, 28, 30 años, lo que quieras, genera un perfil falso y empieza a sumar seguidoras o seguidores menores, ¿sí? Eh, y presuntamente con el propósito de. Pero sí. hasta ahí, hasta esa instancia, no podrías demostrar nada. Bueno, pero aparte el peligro de Solo, que solo se ve la mala fe en el hecho de haber construido un perfil falso, pero hasta allí, según la eh, ley, no habría cometido sí, ningún delito. pero el problema está en que yo digo, si estamos haciendo una actividad práctica con los alumnos de la primaria, ¿no? Y me equivoqué y no usé el correo institucional, sino que usé el correo o mi cuenta personal, que a lo mejor tiene un apelativo, un nombre, ¿no? Puedo estar mezclado ya en una situación donde voy a tener que dar un montón de explicaciones, ¿no? Entonces, esta variedad hace que me parece a mí que pierda fuerza el tipo penal, ¿no? O la configuración de la figura penal. No obstante, quiero decirles que todo esto, que son críticas de los estudiosos del derecho, eh, se fue salvado por los jueces, ¿no? Con buena voluntad están trabajando en determinar cuáles son las consecuencias de este tipo de predadores, ¿no? Evitar que consumen los actos. Felizmente se está trabajando bien y hay bastante jurisprudencia, ¿no? Lo que cabría preguntarse es si es oportuna, si eso es lo que se ve y cuánto no se verá, ¿no? Pero eh, básicamente el modus operandi con el que se procede o con el que proceden los predadores de la red es que el adulto intenta ganarse la confianza de manera enmascarada con el chico para generar una empatía, ¿no? Posteriormente intenta manipularlo para que quede en una situación de vulnerabilidad donde él pueda generar un acercamiento o conseguir el fin que se ha trazado, ¿no? Los fines son distintos. El contacto sexual es uno de ellos, pero la provisión de material para pornografía infantil es otra alternativa y es la que más se ve probablemente, ¿no? Por Eh, acá nos comenta, sí, disculpa Sergio, por acá sí, nos comenta Liliana también de las delgadas líneas que hay en las, no quiero decir infinitas, pero en las muchísimas situaciones posibles, porque no todas las escuelas dicen tienen el mail institucional, y en ¿no? muchos casos veíamos nosotros en la semana pasada una charla de Inés Dussel, donde decía, y se describía que en muchas instituciones, bueno, en la pandemia, por ejemplo, tuvieron que recurrir a WhatsApp o a tipos de comunicación más directa, y bueno, sí, por supuesto eh, que nos hace ruido por ahí de que menores y adultos, claro, en la clase en pantuflas, sí, que menores y adultos se comuniquen tan directamente por fuera del ámbito o más que educativo institucional.
pero en la pandemia fue necesario, y bueno, ahí se produce esto que comentaba Liliana recién. Rubén, vos querías decir algo también, ¿cierto? ¿Habías levantado la mano? No, profe, ya se me olvidó en realidad, pero sumar a esto que decías vos recién, Ujú. me parece interesante esto que estás diciendo, porque no solamente abre la pandemia abrió eso, en la comunicación así más eh, 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 poco formal, Exacto, me gusta ese sino que, el poco formal, claro, sino que también no institucional. ya la veníamos trayendo, sino que bueno, a veces no caemos o no reflexionamos sobre eso. Después, en la Exacto, pandemia resaltó este tema y bueno, creo que ahí tomó protagonismo y hoy en día creo que muchos nos cuidamos a más no poder, pero sigue apareciendo un montón de cosas que alumnos consiguen tu número para escribirte, para pedirte una mano con alguna situación que están pasando y eso, y a veces no sabes si escribirles, si responderles, si no, si Bueno, exactamente. simplemente. vos sabés que yo en el 2014 terminé una especialización en educación con TIC y una de las novedades que había surgido en ese momento era la utilización de los canales extra, o sea, extraños a la formación institucional, como el Facebook, como WhatsApp. No sé si existía en ese momento todavía WhatsApp, pero sí existía Facebook y estaba la famosa clase de historia por Facebook, ¿no? Donde se Sí, representaba el 25 de mayo según perfiles de Marianito Moreno, Juanjo, no sé cuánto, y así. Eh, o bueno, en un primer momento, cuando no estaban generalizadas las aulas virtuales, sí, algunos hemos usado Facebook claro. como aula virtual, sí, en algún momento, sí. A ver, ahí Liliana quería agregar algo. Hola, también haciendo alusión al grooming, ¿no? Y me parece muy fino lo que dice el profe, en tener en cuenta que los docentes no podemos tener o que es un riesgo que debemos asumir porque son generalmente todos menores nuestros estudiantes y generalmente las burbujas han sido hechas por WhatsApp en nivel inicial y nivel primario. Han sido hechas desde el celular del docente porque tuvo que poner su crédito, Mm. su conectividad y tener las burbujas con menores, o sea, con los teléfonos de los padres, corriendo un riesgo, a lo que vos lo llamás el grooming, ¿no? Pero siempre ponemos el punto en la educación, bueno, me encanta porque el grooming subió el 161%, se inauguró una película ahora desde el UNICEF, en Canal Encuentro, el 13 de noviembre a las 20 horas, que la vimos y que es todo con máscara de papel, que está buenísimo para que Mm. lo veamos. Pero no tuvimos otra cuestión, no, como decía Inés Dussel, que tuvimos que recurrir a las herramientas que teníamos, a la conectividad que teníamos, a nuestros presupuestos, y sí o sí nuestro teléfono lo tiene hasta el verdulero. Sí. Bueno, Y la sí, sí, verdad que, está claro, sí, el ojo cae siempre en el adulto, ¿no? Pero el adulto, en este caso el docente, tuvo que eh, seguro, tomar esos seguro, medios y esas herramientas. Entonces, por eso es muy fino cuando dice el seguro, profesor no, no, Layana, lo no, ve no, con un término de muy abogado que me da miedo, mañana bloqueo no. todo. No, lo que está claro que en condiciones de emergencia, como fue la pandemia, hubo que recurrir a distintas herramientas y que no todos los colegios, no todas las escuelas o instituciones disponen de aula virtual, cada una tiene sus particularidades, sus No tienen, disponibilidades, perdón, sus recursos. Sebastián, no tienen mail institucional porque el simple hecho, no todos tienen plataforma virtual en los colegios para tener Por mail eso. institucional y hemos tenido que tener otro mail nosotros y todas las cuentas configuradas. Entonces, como que por ahí siento como un despropósito que diga esto, Sergio, hacia los No, docentes. no, es que no es hacia los docentes, no. Son los riesgos, como dijiste bien, son los Claro, riesgos y que lo se fino, corren. y lo fino. eh,
Y Me además, parece que no me escuchaste, Liliana. Me da toda la impresión de que no me escuchaste, porque son las críticas a la ley, no son la opinión No, mía. no, no, yo sé, pero No, hilado no, muy no, pero fino. entonces me decís que te parece de una forma, te conducís para decir que no te parece mi apreciación cuando no es personal mi apreciación. Eh, yo lamento si vos te Bueno, sentís... la apreciación que usted dio no es personal, pero no la comparto. bien, partamos de la base de que lo que explica Sergio y lo que venimos planteando, y ahí continuamos, es que esto básicamente se hace, este tipo de acciones comienzan con la construcción de un perfil falso. ¿Sí? Lo que hablamos acerca de las instituciones y del uso de mecanismos no formales, me gustó el aporte de Rubén en ese término no formal, no institucional, y que fueron situaciones de emergencia que se dieron en la pandemia y que abre la puerta a distintas problemáticas, lo cual no quiere decir, por supuesto, de acusar a ningún docente desde ya. Bueno, recordemos entonces que se hace básicamente desde perfiles falsos y y bueno, y esto da lugar a que la justicia tenga que intervenir ante un fenómeno nuevo, generar legislación nueva. Entonces, bueno, Sergio, contanos un poquito más de esta legislación, de estas nuevas legislaciones que surgen en el marco de estos fenómenos. Bueno, hay la ley Micaela Ortega surge después de que esta chiquita de 12 años fuera contactada por un señor Luna, eh, que se hacía pasar por una... el nickname que usaba en Facebook este hombre era Rochi de River, ¿no? Y que decía tener la misma edad que la nena de Bahía Blanca. Generó un contacto, un nivel de confianza tal que la nena decidió ir a visitarla, a pesar de que le decía que vivía en otra localidad. Este, la nena le deja una nota a los padres diciendo que se iba a Ingeniero White, de Bahía Blanca a Ingeniero White. La, este hombre le dice que, haciéndose pasar por la amiga, le dice que lo iba a buscar al primo, a Micaela, bueno, y las consecuencias fueron fatales, ¿no? Convulsionó a Bahía Blanca, por las imágenes de las cámaras de video escasas que había, pero fueron atando cabo y dieron con este sujeto que ya tenía antecedentes de intentos de violación, etc. Después, cuando lo apresan, él se declara culpable y colabora para que encontraran el cadáver de la nenita. A partir de ahí surge eh, la movida para hacer la legislación esta, ¿no? No obstante, los precedentes legislativos eran bastante más completos o más configurativos de lo que se estaba persiguiendo, que era el hecho del grooming, tal como lo plantea la definición, que esa definición ha sido realizada en base a tareas policíacas y a movidas que se han llevado adelante a través de asociaciones de padres, ¿no? Que fueron los primeros que se sintieron alertas sobre esto, ¿no? Si bien los padres son los últimos que se enteran en el momento en que pasa una situación como esta, sí son los primeros que reaccionaron y impulsaron la sanción de esta, o la incorporación al Código Penal de la figura del grooming. Y la ley, Micaela Ortega, tiene un alto contenido de prevención y de concientización a la familia y
a los chicos, ¿no? Sobre todo a niños que están por entrar en la adolescencia, sobre los peligros de contactar con personas que no son conocidas por ellos, ¿no? Bueno, y videos en internet, inclusive videos explicativos, es muy vasto lo que se ha hecho. La concientización está avanzando de manera permanente, ¿no? Hay charlas TED brindadas por técnicos en seguridad. Hay víctimas que ya han cumplido la mayoría de edad como para poder expresar lo que es probablemente lo que más ayuda para entender el fenómeno, desde el lado de los padres sobre todo, ¿no? Y bueno, y una serie de documentos que están colgados en la web del gobierno para ayudar a la familia a identificar situaciones de los chicos donde pueden ser alertas o alarmas de que algo les está pasando, ¿no? Sí, ahí dejé, estaba escuchando atentamente, Sergio, y sobre todo eso de, hay una, no sé si la viste y no sé si la vieron los demás, les dejo ahí un enlace donde pueden profundizar un poquito acerca de una película muy reveladora, muy que aborda este fenómeno de una manera muy, muy cruda, pero muy contundente. Se llama Trust, la película Confianza. Ajá, sí, No sé, es con Clive Owen, eh, y es muy interesante realmente ver cómo todo el procedimiento que está describiendo Sergio, bien. cómo se lleva adelante. No anticipo más para no spoilear, como se dice en esta lengua también, como se dice ahora, no les anticipo más, pero la verdad, una peli para ver, para reflexionar, porque, y que ilustra perfectamente todo este fenómeno que venimos abordando. Bueno, no sé si querés que pasemos a otros delitos informáticos, porque... Bueno, yo les dejo un enlace más también, Ah, donde pueden ver en el sitio oficial del gobierno nacional. Ahí, bueno, bien. ustedes saben que hay mucha información cargada de distintos temas y hay también hay unos datos interesantes sobre el grooming y todo lo que venía detallando Sergio, en qué consiste, cómo actúan los acosadores, cómo hablar con niños, niñas y adolescentes sobre esto, qué hacer ante un caso, ¿no? Porque, bueno, donde se denuncia es el 137, una línea gratuita para todo el país, pero naturalmente que como educadores tenemos que profundizar un poco más y allí van a encontrar información sobre cómo actuar, cómo prevenir, y testimonios concretos ahí que la verdad son muy reveladores. Hay una guía práctica que está subida en la web, ahora la voy a compartir también con ustedes. Sí, sí. No sé si es el mismo PDF el que vos subiste, pero bueno, esto estaba en la página de Mi Argentina, no, de Mi Argentina, no, del Gobierno Argentina, Sí, y sí, sí, Argentina, de argentina.gov.ar. sí, Sí. Viene ahí detallado, ¿no? Una definición, la acción deliberada de un adulto, varón o mujer, de acosar sexualmente a una niña, niño o adolescente a través de un medio digital que permite la interacción entre dos o más personas. Y bueno, algunos detalles que ya los dijo Sergio, y también, bueno, agrega la línea de denuncia. sí. No sé, vos cuando me preguntaste si se había legislado sobre el phishing los Ujú. otros días, eh, mi respuesta fue enseguida como phishing no. Bueno, efectivamente como phishing no, pero sí
Recordemos lo que es el phishing para, Bueno, para los son, estudiantes. yo diría que lo más gráfico es esto, ¿no? Es Ujú. mediante medios electrónicos se tiran anzuelos para que la gente brinde datos. Hay Clarísimo, dos clarísimo. formas, ¿no? Las más comunes son el telefónico y el realizado por la web. El realizado por la web sí se ha incorporado un inciso como una estafa especial, y el telefónico es la clásica estafa donde se hacen pasar por algún tipo de o empleado, empresa, o amigo, familiar, o del gobierno, para pedirte datos de alguna de tus cuentas, de algún banco, o inclusive de cuentas que no necesariamente son financieras, ¿no? Y en la web es cuando duplican la Sí. página a la que vos... Sobre todo la solicitud de contraseñas, Claro, claves. ¿Mm? sí, 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 sí. En la página, cuando te duplican la página, generalmente es la página de un banco, que lo que te hace es pedir que valides o que cambies tus contraseñas, porque va a desaparecer, no vas a poder entrar más a tus cuentas. Pero la tipología de la página es muy parecida. Se cortó un segundito ahí. El audio, ¿puede ser? Sí, profe Seba, vio que Sí. ahora el phishing, como que el otro día estaba leyendo un artículo, si viajamos al exterior, el Bueno, phishing ya como que cada caducadora, como te roban los contactos, viste que las tarjetas de crédito las pasas con, que tienen bueno, te leen el contacto al toque, sin pedirte contraseña ni nada y te hacen la compra. El chip. Tiene otro nombre ahora. Te leen el Bueno, chip. sí, las empresas, los bancos, las tarjetas, los organismos oficiales, a medida que va evolucionando la tecnología, también van puliendo los mecanismos de seguridad. Ustedes seguramente les ha pasado de que probablemente si quieren hacer transferencias, por ejemplo, antes quizás eran menores los procedimientos de seguridad, porque con una tarjeta de coordenadas y una simple contraseña, un eventual estafador podía hacer una transferencia en nombre de otra persona. Por ejemplo, entre muchos otros delitos de estafa, ¿cierto? Bueno, ahora hay mecanismos un poco más rigurosos, como contraseñas. ¿Qué son los tokens, por ejemplo? Son contraseñas dinámicas, es decir, son códigos que no tenés una contraseña única para siempre, para una transferencia, por ejemplo, sino que es un código que se va generando nuevamente, que va cambiando los tokens, sí, sí. Bueno, Luciana quizás este, lo tenga claro. Yo no doy nada por sentado, ¿no? Eh, de que, bueno, son nuevos mecanismos todos los organismos, como decía, los bancos, van puliendo sus mecanismos de seguridad para evitar delitos como los que está detallando Sergio. Sí, Marisa, ¿querías agregar algo? Sí, en relación a lo que decía Lili, le pasó a una compañera, ahora cobramos el primero, y ese mismo día eh, parece que estamos muy, muy desprotegidos, no sé si decirlo legalmente, justamente no yo lo digo, pero sí, 140.000 pesos le hicieron patinar en la tarjeta con compras. Bueno, mientras ella iba haciendo al banco a hacer la denuncia, nosotros le dijimos que la tenía que hacer vía telefónica, pero no, ella quería ir al banco. Mientras iba al banco le seguían sacando plata, el banco le dijo justamente eso, que le tenía que hacer a la denuncia mediante telefónicamente. Bueno, todo esto ahora el banco dice que le va a reconocer a algunos gastos, otros no, y eso ya corre por cuenta de ella, en investigar
por qué algunos sí y otros no. Pero la cuestión es que parece, mira que Seba, nosotros recibimos en esta área donde yo estoy todos los días partes y hay muchas denuncias sobre este tipo de denuncias. Muchas estafas virtuales. Entonces uno está atento, ¿viste? A lo que vos decís, de prestar atención, de cuando te quieren llamar, pidiéndote. Pero ya el hecho de eso, pasar la tarjeta, tenés que sospechar porque no sabes dónde la pueden duplicar o cómo. Ya no sabes qué conviene. Para mí es una comodidad usar la transferencia o el débito, pero por comodidad parece que podemos llegar a perder muchas Sí, Bien, cosas. bueno, un par de cosas respecto a lo que dice Marisa. Varias veces hemos hablado como en la sociedad del conocimiento, esta sociedad actual, de la digitalización y tecnologización de la vida cotidiana, hay muchas cosas que nos resultan maravillosas también, muy cómodas. Recuerden, muchas veces hemos puesto este ejemplo. Imagínense de tener que ir presencialmente a pagar cada uno de sus servicios. A los bancos, a las empresas como Ecogas, EPEC y demás. Bueno, sin duda que la digitalización de las operaciones comerciales, el mismo e-commerce, ¿sí? Las posibilidades que nos brinda y que también recuerden, les brinda a las empresas, porque las empresas hacen ofertas porque les conviene activar el e-commerce porque es más barato si la gente se acostumbra al comercio electrónico, necesitan menos empleados para las sucursales físicas. Eso lo hemos conversado, eso lo larga, genera un desempleo de mano de obra no calificada. Bueno, pero lo hemos conversado mucho, son fenómenos que trae la tecnologización de la vida cotidiana. Pero con esas oportunidades y con esas posibilidades y esas comodidades, como muy bien dice Marisa, la tecnología básicamente en muchas medidas hace más cómodas muchas acciones de la vida cotidiana, pero también generan estas nuevas problemáticas y los delincuentes han existido. El delito existió en toda la historia y bueno, y en este caso tampoco se han quedado atrás. Así que Sergio, bueno, ¿cómo Completamente. De todas maneras, según cómo sea el procedimiento del delincuente, si es por vía telefónica o por vía web, las soluciones también las tienen que forzar los jueces al analizar este tipo de estafa, ¿no? O sea, la estafa común del Código Penal, donde por medio de un ardid o engaño vos estafas patrimonialmente a alguien, o sea, cuando suplantas la página web del banco como una cuestión novedosa, como una estafa especial, los modus operandi van mucho más rápido que la legislación, ¿no? Entonces, permanentemente se ve el intento de la justicia por ir abarcando las nuevas modalidades que son cada vez más creativas, más eficientes. La última conferencia en la que estuve del fiscal en cuestiones informáticas acá en Córdoba dice que las estafas por internet y por telefónicas se están haciendo abarcando no menos de 3 jurisdicciones para dificultar la investigación y el seguimiento del delito y de la ruta que lleva ese dinero del que desapoderan a la víctima, ¿no? O sea, se estafa a alguien de Córdoba, pero eso hace un recorrido que no es lineal, para que no se pueda encontrar fácilmente al estafador, ¿no? Entonces, hoy por la web ha facilitado toda esta diagramación o entramado que lleva el delito para poder hacerlo más complejo y menos rastreable, ¿no? un dato también Profe, que... Sí, sí, no sé quién quería... eso, así quería agregar algo a eso que decía el profe.
Sí, al Ujú. litoral, por ejemplo, en este caso, y muchas investigaciones, es importante hacer las denuncias penales, eso Claro. quería resaltarlo porque más allá de que se pueda o no recuperar algo, es para el tema de la investigación, estadísticas y bueno, poder justamente eso, detectar de dónde vienen. Por ejemplo, ahora sí se ha sabido que la llevan a las provincias del litoral, al Sí. dinero, todo lo que le robaron y le sacaron a esta chica, a esta compañera, se pudo saber que se iba para allá, que las transferencias salieron para allá. Pero inclusive cuando encontras el banco a donde fue a parar en definitiva el dinero, se encuentran con cuentas que pertenecen a sociedades fantasma o a algún indigente, a alguien que, inclusive a personas fallecidas, ¿no? O sea que hay todo un entramado que lo hace bien complejo al tema, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí Luciana también aporta otro caso que ella conoció de fuente directa. Hay un dato también para tener en cuenta. Estos delitos o las víctimas de estos delitos son en una proporción más alta adultos mayores, así se ha conocido a través de distintos informes o relevamientos, y por eso está puesto el acento en la profundización de las campañas de concientización, sobre todo, bueno, para que los hijos y nietos de estas personas puedan acompañar en los trámites electrónicos. Eh, a mí me pasó, un compañero me decía, no, mi mamá le dio todas las claves a alguien que llamó presuntamente del banco, y él es profesor de educación tecnológica. Así que bueno, Eh, justamente, bueno, en cuanto sí, los delitos telefónicos, sí, y la gran mayoría del delito cometido, ¿no? Porque hay muchas llamadas mucho intento y de también, claro. claro, pero los delitos realmente consumados, sí, la inmensa mayoría son de personas adultas. Ahora, el otro realizado por la web es algo que implica un hacker, un diseñador gráfico, o sea, hay Más sofisticado es. y en ese podemos caer cualquiera, ¿no? Porque un día que no te fijaste bien el enlace en el que entraste a tu banco y probablemente hoy se ha modificado un poco con las aplicaciones en los teléfonos, ¿no? Pero si no, antes vos entrabas al buscador, ponías el nombre de tu banco y linkeabas ahí para acceder a tu home banking, ¿no? Bueno, ese era el momento donde los hackers simulaban su página que suplantaba la del banco, ¿no? Por eso, Y en esa todos ujú. caemos. Por eso este es un fenómeno más Mm. relativamente nuevo, derivado del uso de la tecnología, en el que hay que educar. En este caso, ustedes habrán visto que las campañas son intensas. Sí. Los distintos bancos, es muy habitual ver publicidades y campañas en los medios masivos y en los medios digitales, tratando de hacer educación tecnológica de toda la población en general, porque, porque estos delitos son cada vez más frecuentes. Pero bueno, nosotros también tenemos que enfocarnos miren los nuevos fenómenos que se dan. eh, y esto también hay que llevarlo a las instituciones educativas, ¿sí? Si bien pueden ser más dúctiles para los jóvenes, por supuesto, como ha sido siempre, más dúctiles para adaptarse a las tecnologías que van surgiendo, pero todos somos susceptibles como dice Sergio, todos somos susceptibles de caer en estas trampas y hay que generar formación
en estas áreas también. Sí. Eh, Bueno, no sé si... iba a pasar sí, al otro, el de ciberbullying, si te ujú, parece. sí, sí, por supuesto. Encontré un videito bastante interesante donde ya lo han esquematizado a esto del ciberbullying, ¿no? Como una especialización del bullying en general, ¿no? Lo que le suma el ciberbullying es que es mucho más fácil, es más anónimo, implica menos compromiso del acosador. Entonces hay, digamos, muchas posibilidades que se extienda más el ciberbullying que el bullying común, ¿no? El que se realiza presencialmente o en personas Mm, físicas, ¿no? sí, sí, hay mucho para charlar de este tema. A Sí, ver, bueno, si les parece, vamos a ver el video vale. y luego lo comentamos. Para que dejo de compartir, no sé Bien. si... Sí, porque aparte, a diferencia de los otros problemas de los que venimos abordando, Sí, el ciberbullying estrictamente no es un delito. claro. Salvo que estemos hablando, ya vamos a abordar el tema del odio a través de redes sociales, todo este fenómeno también del que se habla mucho, ¿no? El ciberodio. Sí. El odio existió siempre, pero este fenómeno de los haters viene a colación del uso de redes sociales. Cuando quieras, vemos el video. ¿Qué, es un video tuyo o es o el video que No, recién mencioné yo? no, el que mencionaste. Ah, bueno, listo. Ah, Ahí. eh, bueno, yo mientras tanto voy ampliando lo que decía Sergio. Bueno, en este caso el ciberbullying, a diferencia del phishing o del grooming, estrictamente no es un delito y generalmente ocurre entre pares también. Como decíamos hace un rato, la utilización de canales no formales para para determinadas instancias de la dinámica educativa, como por ejemplo, ustedes mismos tienen un grupo de WhatsApp, los cursos en el secundario tienen un grupo de WhatsApp. El preceptor, seguramente, los preceptores habitualmente, ya ustedes los que están en escuelas, sabrán que habitualmente se comunican también por WhatsApp con sus estudiantes. Bueno, entonces, eso hace que la dinámica de interacción continúe más allá de las aulas físicas, lo cual traslada el fenómeno del bullying del aula presencial también a la posibilidad de que esté allí en los grupos de WhatsApp. Me acuerdo de una alumna que me decía, y profe, en el grupo de WhatsApp hay algunos que no son respetuosos, que insultan, que tratan mal a los demás, o a alguno en particular. Es decir, algo que antes quedaba estrictamente circunscripto a las paredes del aula, eh, se estira al resto del tiempo a través de estos canales, y es un problema. ¿Y quién interviene ahí? ¿Cómo se resuelve? Es complejo. Bueno, ahora si querés, Sergio, le vemos. Díganme si se escucha, porque Sí, sí, sí. Sí, quizás no todo, Sergio, porque es medio largo, vemos ahí El 16. 7 de septiembre de 2012, para una niña no, de 15 años. lo que podemos hacer es pasarlo un poquito más rápido, se escucha, Colgó un vídeo en YouTube contando su historia. Cuando tenía 13 años, conoció a un chico a través de internet. Está como con el duplicado el objetivo audio. de chatear un tiempo. Profe, Y este la Sergio, te tenés convenció que para que le mutear enseñara vos, los pechos a través para de la que no web. hable bueno, eco. Sí, porque se va a Así escuchar. comenzó su pesadilla. Ahí va. Este hombre, porque hoy sabemos que tenía 38 años, No, la está amenazó. duplicado el audio. bueno, Porque También se va, tenés que. los dos. Ahí te muteaste y hablaba El y no 7 te de septiembre entendía. de 2012, una niña de 15 años
colgó un vídeo en YouTube contando su historia. Cuando tenía 13 años, conoció a un chico a través de Internet con el que estuvo chateando un tiempo. Y este la convenció para que le enseñara los pechos a través de la webcam. Así comenzó su pesadilla. Este hombre, porque hoy sabemos que tenía 38 años, la amenazó y la chantajeó para que le enviara más fotos íntimas. Pero ella no lo hizo, no accedió. Y él cumplió su promesa y difundió aquella imagen entre todos sus contactos. Todo el mundo la vio. Se rieron de ella, la insultaron, la humillaron. Se sintió tan avergonzada que su familia decidió mudarse y empezar de cero en un nuevo colegio. Un año más tarde, este hombre volvió a aparecer y esta vez fue todavía más lejos. Creó una página en Facebook con la foto de sus pechos como imagen de perfil y envió solicitudes de amistad a todos sus compañeros de la nueva escuela. Se pueden imaginar. De nuevo risas, insultos. Ella no sabía qué hacer. Y de nuevo cambió de escuela. Y cuando por fin parecía que todo iba mejor, un chico con el que hablaba por internet, un chico que le gustaba, se aprovechó de ella y provocó que un grupo de chicas la esperaran un día a la salida del colegio y la golpearan y la insultaran delante de todos. La encontró su padre, malherida, tirada en una zanja. Y cuando llegó a casa, intentó suicidarse. Pero sobrevivió, aunque los mensajes en las redes sociales, lejos de ser de apoyo y de ánimo para salir adelante, eran muy crueles. La invitaban a hacerlo mejor la siguiente vez. Ella se hundió y volvió a cambiar de ciudad. Pero aquellos mensajes la perseguían, allá donde fuera, no la dejaban en paz. El 10 de octubre de 2012 se suicidó. Solo tenía 15 años. Se llamaba Amanda Michelle Todd. Quizás este caso les parezca extremo o lejano, pero les puedo asegurar que no es un caso aislado. Durante el día de hoy, más de 65.000 niños, niñas y adolescentes de toda Europa están sufriendo bullying. En este mismo minuto, al menos 45 niños y niñas están siendo víctimas de insultos, de amenazas, de golpes por sus propios compañeros. En España, 1 de cada 4 casos de bullying se produce a través de dispositivos tecnológicos. Y según la Organización Mundial de la Salud, España ocupa el 7º lugar en el ranking de países con mayor presencia de ciberbullying entre los niños y niñas de 13 años. Si revisamos la literatura científica sobre el tema, observamos que de cada 5 menores españoles, al menos 2 están implicados de algún modo en situaciones de ciberbullying. Sí, nuestros hijos también. Porque el ciberbullying es un fenómeno social que tiene su origen en el grupo, que se mantiene por el comportamiento del grupo. Y solo en grupo se puede romper esta dinámica. ¿Quieren saber cómo? Vamos a descubrirlo juntos ahora mismo. Lo primero es saber de lo que hablamos. Un golpe, una patada, un insulto son actos puntuales de violencia, intolerables, inadmisibles, pero no son bullying. No es bullying cualquier conflicto entre menores. Para hablar de bullying deben existir al menos 3 elementos. Una conducta hostil, intencionada y voluntaria, repetitiva y sistemática contra una víctima indefensa que no puede defenderse fácilmente. El objetivo del acosador es dominar física, verbal y socialmente a su víctima, aislarla y destruirla. Estamos hablando, por lo tanto, de una forma de maltrato basada en un desequilibrio de poder que facilita que los agresores abusen sistemática, repetida y deliberadamente de la situación de indefensión de su víctima. Y esta indefensión puede estar relacionada con múltiples aspectos. Una baja autoestima, un pobre apoyo social o familiar, la orientación sexual, padecer algún trastorno del desarrollo o incluso altas capacidades. También haber sido víctima de violencia. En definitiva, cualquier característica que haga que la víctima sea percibida como diferente. Y con la entrada en escena de Internet, este abuso es mucho más fácil. El bullying no solo ha traspasado los muros escolares, sino que ha adquirido una nueva dimensión y con ello nuevas características. Ahora es mucho más fácil atacar a alguien a quien se quiere hacer daño, porque la ausencia de límites y de control en Internet facilita que actuemos de manera impulsiva, desinhibida, como si fuéramos invisibles. Me parece que hasta ahí está interesante. Les voy a dejar el enlace para aquel que lo quiera ver, pero no quiero alargarlo de más. Sí, clarísimo. Me parece interesante la forma en que tipifica al bullying, ¿no? O al ciberbullying, sobre todo porque hay que tener en cuenta cómo lo caracterizamos para saber ante qué estamos parados, ¿no? Exactamente.
La Guille levantó la mano. Sí. Sí, profe, yo lo que pensaba, ¿no? Cuando escuchaba esta charla TED es que si bien el ciberbullying hace capaz que referencia más que todo a lo mejor a la edad escolar, ¿cómo actualmente en realidad se hace bullying entre la gente adulta por cuestiones políticas, por gustos, por lo que sea? O sea, uno ve, por ejemplo, lees Cadena 3 y una nota y te pones a leer los comentarios, y cómo se atacan hasta en esos comentarios, ni qué hablar de Twitter, de Instagram, o sea, que es una cuestión, o sea, si bien los chicos están desprotegidos ante esa situación, es una cuestión social de todas las edades y que bueno, en este caso es porque no tenés que poner la cara para ese Sí, tipo de cosas, ¿no? bien, está bueno el aporte, Guille. En este caso, me parece que son dos fenómenos similares, pero que no son exactamente el mismo. Sí, leer los comentarios de las noticias publicadas realmente es tremendo, es un salvajismo electrónico, ¿no? Los comentarios que hay al pie de las noticias que uno ve publicadas, no solo en Cadena 3, sino en los diarios y en los portales o en las cuentas de las redes sociales de las noticias, ¿cierto? Tremendo, sobre todo, bueno, en el plano político, sí, es donde se hace bastante ruido, ¿no? En este caso, y ahí le voy a dar, ahí le doy el pase a Sergio con esta cuestión, son las propias redes sociales las que tomaron la iniciativa de hacer algún tipo de restricciones o penalizaciones a las expresiones de odio. Hay determinadas cosas, es decir, era como la ley de la selva, ¿no? Las redes sociales y los comentarios y era una dinámica de violencia verbal ahí, que bueno, en algún momento alguien tenía que tomar alguna medida, ¿no? Además de que estábamos sujetos, Sergio, en este caso, bueno, los trolls y los haters, esos son fenómenos súper actuales, los trolls, los trolls, para quienes no lo sepan, bueno, son habitualmente, yo diría casi siempre, cuentas falsas que están destinadas a hostigar a alguien en particular o a algún partido político, bueno, con un fin de direccionar, manipular la opinión pública en torno a esa figura, que puede ser un partido político o una figura política, generalmente se hace dentro de la política, ¿no? Y, y bueno, como les decía, las redes sociales mismas son las que han dicho en un momento, che, bueno, hay que parar la bronca esta porque es como, llega como muy lejos. Entonces hay restricciones, ya sí se produce este conflicto entre la libertad de expresión y de ponerle un coto al descontrol verbal que puede darse en las redes sociales. Y bueno, los propios Meta, que tienen Facebook e Instagram y Twitter, bueno, que son las redes quizás más masivas, han puesto algunas limitaciones a la expresión por el hecho de considerarse ofensivas para un determinado culto, raza, nacionalidad. eh, a ver si se pone un poquito de paños fríos. Pero bueno, Sergio, no sé si hay legalmente algo más profundo. Me parece a mí que Más allá de eso. el principal problema del ciberodio es que normalmente se ejerce tras el anonimato, ¿no? Porque si yo le pongo mi nombre y apellido y me pongo a difamarlo a Sebastián,
voy a quedar incurso en un delito penal que puede ser calumnias, injurias, ¿no? O sea, me va a perseguir penal y económicamente Sebastián por haber mancillado su nombre. O por haber levantado falsos testimonios sobre su actividad. Ahora, el hecho del anonimato te permite a vos cierta impunidad, ¿no? Y con eso ejercer una violencia que generalmente queda impune. Queda impune porque es muy difícil seguir el recorrido de esta agresión, ¿no? Salvo, hemos visto en algunos casos donde se pone toda la aparatología, todos los datos, todos los algoritmos para identificar a quién insultó al presidente, ¿no? O quién amenazó a fulano de tal. Pero lo que también revelaría que se puede hacer este seguimiento, ¿no? Se puede desbaratar al ciberodio. Sí, en el caso de, disculpa Sergio, en Sí. el caso de la injuria o la calumnia, Sí. bueno, te consulto, que sos el abogado, la calumnia es a sabiendas de que es falso la denuncia, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, yo digo, Sergio Layana estafa gente por internet, y yo sé que es mentira, pero claro, no solo que te acuso de un delito, sino que a sabiendas yo de que es falso. Pero en realidad yo cuando me enoje, porque vos levantaste semejante calumnia, te voy a demandar o voy a denunciarte, en cualquier caso, sea un proceso penal o un proceso civil, lo que vos vas a tener que acreditar es que efectivamente yo soy un estafador por internet, ¿no? Y para el tipo penal, sí va a hacer falta que vos lo hagas con dolo, es decir, con intención de dañar a pesar Con de... intención de dañar. Pero civilmente yo te voy a poder perseguir por la injuria y voy a perseguir el resarcimiento de la injuria y no me va a hacer falta demostrar que vos sabías que no era así, ¿no? Solamente demostrar que no es cierto lo que vos decís. Es muy interesante conocer todo esto tiene que trasladarse, yo sostengo, al sistema educativo, porque yo tengo incluso conocidos que son profesionales y ponen barbaridades en los comentarios, como decía Guilla hace un rato, en los comentarios o en las redes sociales, o cuando sale algún tema político candente o polémico o discutible, y hay algunos que tienen el hábito de entrar y poner cualquier cosa y con mucha violencia Y después nos queda un temita más, que a lo sí. mejor, si le leo la mente a Guillermina, estaba hablando de lo mismo. A ver. Sí, había levantado la mano, Guille, no sé qué quería Sí, comentar. la fake news, no sé si era eso lo que te ibas a referir, Guille. Más o menos, porque como hablan del tema de las calumnias y injurias, y al margen, algo cortito para el profe Sebastián. Profe, porque no tiene nada que ver con ser profesional o no, la gente es desubicada porque es gente. O sea... Bueno, pero vos decís, a ver, pero vos no pensás en algún momento que a mayor educación, no digo nivel educativo estricto títulos, sino que a mayor educación formal y no formal, profe, debería, bueno, no, ya sé, es totalmente discutible, pero debería haber como más sensatez a la hora Es que de expresarse públicamente. Para lo que decís vos, Sebastián, es a lo que yo me estaba refiriendo recién con la noticia falsa, ¿no? O sea, ¿quién tiene responsabilidad de no difundir grandes calumnias o injurias?
la Guille dice, la gente es gente y por lo tanto habla. Bueno, perfecto, pero si desde un medio y en ejercicio de una profesión vos estás informando inadecuadamente o con noticias falsas, hoy no tenemos forma de atacar a quien está brindando una falsa noticia, ¿no? Sea que lo haga a sabiendas o sea que lo haga por una deformación profesional porque no consultó, no Por chequeó. imprudencia, o por imprudencia. O por imprudencia. Bueno, Bueno, eso es una falta ética, ¿no? O sea, si vos manejás un auto y sin cometés duda. una imprudencia, tenés un tipo de carga que es el delito doloso, las lesiones culposas, por ejemplo, ¿no? Que es por impericia, negligencia. Ahora, si yo doy una falsa noticia y como periodista no lo fundamento, no... Y termina siendo una falsa noticia, se demuestra que era una noticia falsa, no hay nadie que me pueda juzgar. Bueno, ahí yo les recomendaba, hay un sitio web hecho por periodistas que se llama chequeado.com, quizás lo han escuchado nombrar, que se dedica a hacer un seguimiento de lo que se publica y generalmente establece como 3 grandes categorías de lo que sale publicado: verdadero, falso o discutible. Sí, porque muchas veces nosotros, no sé a ustedes si les gusta, pero yo, por ejemplo, a mí me gusta ver programas de entrevistas, de economía, de política, y es muy habitual que en esos programas se tiren datos así, a roletes, y que venga un candidato y diga sí, porque mi candidato opositor elevó en un 28% la planta de empleados de su área, qué sé yo. Y bueno, y eso quizás para nosotros es incomprobable, ¿no? Y entonces vos asumís que es verdad, pero no, bueno, en este caso, este sitio web hace un seguimiento de eso para verificar si es verdadero, falso o discutible. Pero lo peor es cuando se genera una noticia falsa que, por ejemplo, con intención deliberada, medio redundante, ¿no? Que deliberadamente, ahí Liliana dice, puede ser por desconocimiento, por ignorancia. Y esto también para mí tiene que ver un poquito con la educación. Yo tengo, vuelvo a casos personales, tengo un grupo de amigos y son adultos y muchos de ellos profesionales, y es impresionante cómo reproducen noticias falsas, porque obviamente, son noticias que probablemente quisieran que fueran reales, porque, bueno, porque están orientados a sus intereses o a sus preferencias o a sus gustos políticos. Entonces, de pronto, cuando vos querés que hay un meme, que dice, bueno, ¿cómo puede ser falsa esta noticia si dice exactamente lo que yo pienso? Claro. Uno va reproduciendo lo que por ahí quiere que sea cierto, más allá de que sea cierto o no. Y bueno, esto también forma parte de cultura digital, insisto, yo con la ciudadanía, muchas veces yo les cuestiono a esta gente, che, ¿y eso de dónde lo sacaste? Y nada, bueno, lo reenvié, o sea, lo reenvié así, lo vi, me gustó, me pareció y lo reenvían y sale y va reproduciendo. Profe, Y así trabajan los trolls, por ejemplo, reproduciendo noticias, hechos, estadísticas, opiniones falsas, discutibles, Para confusas, confrontar, profe, justamente. o para direccionar o manipular la opinión Claro, pública. claro, exacto. Recuerden que las elecciones de Estados Unidos Exacto, de Trump, ¿sí? Están contaminadas por todas estas prácticas. exacto. Bueno, ahí Bueno, ustedes ahí querían hacer distintas, hay no, distintos. como ejemplo muy vivencial, nos pasó en la institución policial el 24 de marzo, como 50 policías fueron pasados a pasiva por compartir videos muy violentos, muy violentos. Entonces, sí, ahí es como un ejemplo de lo que decía usted, profe Seba, de que la falta de información, la falta de educación, la falta de no tener idea de dónde estás, porque vos supuestamente tenés que prevenir la violencia, no podés incitar a la violencia, ¿no? Claro, absolutamente. Entonces, bueno, ahí tenés un ejemplo de lo que decías vos, profe.
Totalmente. Liliana, ¿querías agregar algo? Desde la Cátedra Ciudadanía y Política, que generalmente la dan abogados, nosotros estamos trabajando justamente con todo lo que es el artículo 109. Me refiero que vos apuntas mucho hay que trabajarlo en la educación y está muy bien trabajarlo desde los acuerdos institucionales, los AEC. Entonces está muy bueno porque por ahí la otra vez leíamos sobre el artículo 109 de la calumnia o la falta de imputación en la persona física y hay multas y por ahí cuando los chicos leen, mira que lo que vos estás diciendo, si no hay un fundamento, porque también entra en esa delgada línea, ¿no? De lo que es bien, lo que es un insulto para mí y lo que para el otro no. Y también hablaba que yo te escribí, les Claro, escribí más claro, allá, claro. que Sí, hay una perdón. modificación, ¿sí? La gente tiene que saber que tiene consecuencias. La Sí, y gente, con el adultos, ciberodio niños, también. jóvenes, tienen que saber que sus acciones, Ujú. sus expresiones públicas tienen consecuencias o Y es pueden una tener. forma de evitar la violencia en el ciberodio, que generalmente por WhatsApp eh, son no puedo decir el macho más macho, porque generalmente sos el que por WhatsApp, pero cuando lo tenés de frente a frente por ahí, no hablan los chicos, ¿no? Entonces por ahí hay que mediar. Y está muy bueno, me gustó. Hay una abogada que lo lleva esto en el colegio y hablaba el otro día de ciberodio y de una reforma que hay que también es penal, ¿no? Puede ir preso, por más que tenga 16 años, 17, 18. Y está bueno charlarlo con los chicos y hacer los acuerdos institucionales con ellos. em, Porque bueno, Sí, va bajando un cambio, ¿no? Y parafraseando un poco también, ¿no? Porque está bueno la no Carlos. sé si, no sé si en la jurisprudencia concreta, Sergio, hay gente que vaya presa habitualmente por calumnia, sino que más bien deberá Hay haber multas, multas. haber fuertes indemnizaciones, Exacto. ¿no? Multas. En el ciberodio creo que hay mira, lo estaba trabajando en los AEC, hay un código que creo que si sos mayor de edad podés ir preso. Hay una reformulación a partir de esta que también Facebook, Twitter y todo, viste, cuando vos ponen palabras que son un poco agresivas te bloquean y dice por qué lo quiero rechazar. A partir de eso se estaba haciendo se hizo una reforma. En el artículo, me acuerdo, creo que los 500 días, ahí lo escribí en Sí, el... las redes sociales Sí, pueden cancelar, exacto, pero pueden cancelar transitoria o definitivamente tu cuenta. permanente, sí, Sí. exacto. Sergio, no sé si El querías. tema es que las redes han optado por tomar palabras claves, que ya se viene haciendo desde la época de las Torres Gemelas, ¿no? O sea, el Big Data y los algoritmos se fueron ubicando para localizar ciertas expresiones. En su momento eran de terrorismo, posteriormente de odio, pero tal de esa manera que vos administraste los algoritmos para detectar determinada palabra o determinada situación que te parece conflictiva o que te parece que merece la cancelación, también se podrían adecuar esos algoritmos para evitar los trolls, para evitar un montón de circunstancias que no queda claro por qué esas sí siguen pasando y las otras no. Por ahí probablemente también con eso se explica mucho Cambridge Analytica y los sucesos lamentables que tuvieron sobre la política de Estados Unidos, después se supo de Turquía, Sí, sí, la eh, manipulación, hay manipulación de datos. y manipulación de la opinión pública, Mm, direccionándolas en un sentido u otro. Esto es un fenómeno. Pero por eso la conclusión de todo el encuentro de hoy, que sí. vamos a ir cerrando en unos minutos, si te parece, Sergio, no sé si tenés más Sí, material, este,
es justamente eso, ¿no? La construcción de cultura y ciudadanía digital. E insisto con esto porque es fundamental para todos los fenómenos. Ustedes vean que el denominador común de todos los fenómenos que hemos analizado hoy es por ahí la ausencia de educación, de formación, de criterios. Básicamente en todos los casos ustedes vean que llegamos a ese punto, de promover una educación para el uso responsable de redes, para la prevención de estafas, para un buen manejo del teletrabajo, del e-commerce, de todos los aspectos en los que media la tecnología. Ahí está la clave de ir enfrentando estas problemáticas que van surgiendo. Hay una sola cosita que quería agregarte porque me sorprendió. Hace 15 días estuve en una videoconferencia donde exponía un constitucionalista y la conferencia se llamaba Constitucionalismo Digital, ¿no? Que es plantear hasta dónde se están corriendo los límites en el derecho por esta realidad que está fuertemente pregnada por la tecnología. Claro, y me imagino en el ámbito jurídico todos los terrenos grises que debe haber ahí. Tremendo. Pero la novedad que nos traía este estudioso es qué va a pasar con la realidad virtual, o sea, el metaverso, ¿no? El universo de Meta, que ya está funcionando, que ha generado una realidad paralela que ni siquiera se animan a llamar la realidad virtual, sino que es una realidad donde yo vivo de manera no física, pero que tengo las mismas experiencias, y donde la novedad es que en Inglaterra, en esta realidad virtual, una persona inició una demanda en contra de un avatar que había acosado a su avatar, ¿no? Claro, que dice. Entonces, El avatar, recordemos que es el dibujito como que se hace de uno claro, mismo. yo no sé Ya lo vamos a hacer en el segundo semestre, vamos a hacer bueno, fíjate. nuestros propios avatares. No, le digo a los estudiantes acá, que ahí vamos a hacer nuestros avatares, porque hay aplicaciones muy sencillas. Está bien, yo no quería spoilear ni avanzar en esto, pero digamos, en el mundo de los Sims, que es lo que más parecido que tenemos todos a esa realidad virtual, un muñequito acosó a otro muñequito, ¿no? Y Claro, se parece delirante, ¿no? A Bueno, primera vista. como conclusión era, lo tengo que reclamar, al reclamo, la pretensión, la tengo que presentar frente al juez de la realidad o al juez que está constituido en esa realidad virtual, ¿no? Y a partir de ahí, una cantidad de planteos como financieros, económicos, se está representando inmuebles dentro de ese metaverso, se están valuando activos dentro de ese metaverso, qué régimen se va a aplicar, porque ha superado inclusive al régimen de la Bitcoin y de todas las monedas. No hemos hablado de las criptomonedas. Es otra cuestión, ¿no? Pero también, bueno, en algún momento charlábamos acá con la gente de tercero de que más temprano que tarde el dinero físico dejará de existir. Así que hay un montón de fenómenos en marcha que vale la pena analizarlos y que atraviesan también el mundo de la educación y el de la vida cotidiana. Pero era como una nota de color para darle razón a Alicia, de que inclusive en esa realidad virtual hay delitos, hay odios y hay transgresiones, ¿no?
probablemente en la educación nosotros nos tengamos que preocupar por la realidad nuestra cotidiana de la virtualidad esta que tenemos nosotros, pero que sepamos que en algún momento nos vamos a tener que adentrar en esa psicología, filosofía o ética de una virtualidad ampliada, ¿no? Exacto, me gustó eso de la ética, sí, Sí, una ética de la tecnología en general. sí, Sí, totalmente. Bueno, igualmente. les dejamos ese concepto ahí para reflexionar y bueno, de mi parte, decirles que bueno, vamos a continuar el tema desde el aspecto más tecnológico con otras cuestiones centrales que tienen que ver con la fake news, como la confiabilidad de las fuentes, un tema sumamente importante para los trabajos académicos, y para también la veracidad de la información que manejamos en general. Así que bueno, de mi parte, un abrazo para cada uno, para cada una, y nos reencontramos el próximo lunes, y un enorme agradecimiento a Sergio, por supuesto que este espacio siempre resulta muy, muy enriquecedor. No, el agradecido soy yo y igual les mando un saludo. Nosotros en Marco Jurídico volveremos a nuestro análisis de los derechos humanos, teniendo en cuenta que estas cuestiones también tienen un alto impacto, ¿no? En los derechos humanos. Se está hablando del ciberbullying como una violación flagrante a los derechos de la persona, ¿no? Entonces, también desde ese costado podemos reflexionar. Muchísimas gracias, Sebastián, por este intercambio. No, por favor, gracias a vos. Y Les mando gracias a saludos a ustedes. todos. Bueno, un abrazo grande. Nos Gracias, estamos profe. viendo. Chao, Hasta gracias, la próxima, profe. nos vemos. Hasta luego, nos vemos. Chao, Profe, chao, buenas Iba. tardes. Sí, ¿quién me habla por ahí? Marisa, Ah, bueno. quería preguntarle si le había llegado mi trabajito que lo entregué el sábado, al mediodía. Y la verdad que otra cosa que quería contarles es que sí, tengo dudas muchas veces, pero mis horarios Profe, ya muy... Se fueron todos, Andrés. ¿Cómo?